¿Cómo van con la estudiada? Más o menos por ahí. Ya. Primero vamos a ver como un tipo resumen y ya después hacemos un modelo de examen, ¿ya? O bueno, varios modelos de exámenes que los uní a las preguntas que no se repetían, los iba poniendo. Eh, Como primordial deben de saberse la cascada de coagulación y los factores que vienen en la vía intrínseca y los factores de la vía extrínseca y también de la vía común, porque les va a preguntar, qué sé yo, factores de vía intrínseca, cuál es el factor de la vía extrínseca, cuál es el que une a las dos vías en la vía común, o quizás que dibujen o hablen con sus propias palabras sobre la cascada de coagulación. Entonces, aquí un cuadrito en donde se van a poder aprender fácilmente las tres vías. Empecemos por la vía extrínseca. La vía extrínseca comienza con el factor 3, que es el factor tisular. Y acá me dice, es que acá es un cuadrito de método fácil para recordar. Me dice que ese factor 3, como es un número 3, yo sumo 7 y me da resultado el 10. ¿Por qué nos interesa que lleguemos al 10? Porque es el factor 10 el cual empieza la vía común. Entonces, en la vía extrínseca comienza con factor 3, va a factor 7 y posteriormente al factor 10. Por eso dice, si se suma el 3 más 7, me da resultado de 10. Entonces, así fácilmente te vas a poder acordar cuáles son los factores que vienen de la vía intrínseca a llegar a la vía común. Ahora, en la vía intrínseca son un poco más factores, es un poco más largo la situación. Entonces, empezamos con el factor 12. Ese factor 12 se va a activar y saben que cuando es activado le ponen una chiquitita. No sé cuál quieran dibujar ustedes, pero si se aprenden esto ya ustedes pueden decir que el factor 12 se activa, ponen una flechita al lado y ponen 12 más una chiquita. Depende de ustedes. Y luego ese factor 12 activado va a estimular el factor 11. Y acá dice, escribir los números del 12 al 8 excluyendo el 10. Eso quiere decir que va a venir 12, 11, me salto el 10, me voy al 9 y el 8. ¿Por qué me salto el 10? Porque el 10 de la vía común está en el medio. Entonces así se van a poder acordar. ¿Cuáles son los factores de vía intrínseca? Comienzo del 12, 11, me salto el 10, voy al 9 y el 8. ¿Ya? Este 8 va a activar al factor 10. Este factor 10 es el cual comienza la vía común. Y así con este cuadrito se van a poder memorizar la cascada de coagulación. Luego me dice dibujar en el centro el factor X, como el factor 10, perdón. Como sabemos que es de vía común, ese es el primero que deben dibujar para recordarse que ahí tienen que llegar tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca. Luego dice que vincula las tres vías de la coagulación, vía intrínseca, extrínseca y vía común, los que les mencionaba. Para recordar, la vía común es un método que sirve, que lo hace de siguiente, es una multiplicación, es 5 por 2 por 1 y llegan a 10 también. Entonces, después del 10 ponen el factor 5, luego el factor 2, que es la atomina, y por último el factor 1, que es el fibrinógeno, el cual va a convertir a fibrina. Y así ya se lo pueden memorizar todo esta cascada de coagulación con estos cuatro, sí, cuatro pasos, ¿no? Sí o sí se lo deben de memorizar eso, porque puede que les pregunte, dibuje la cascada de coagulación o algunos de los factores.
Entonces ya así ustedes se recuerdan. Y como un resumen de todo el sistema de hemostasis y coagulación, les hice este pequeño concepto. Los sistemas de hemostasis y coagulación son cuatro: sistema vascular, plasmático, plaquetario y fibrinógeno. Cada uno de ellos cumple una función específica. Igual le entra en el examen. Entonces, deben de saber que el sistema vascular interviene en la integridad vascular, obviamente, en la fragilidad, en la permeabilidad y la contractibilidad vascular. ¿A qué se refiere ese vascular? Al, ¿cómo se dice? A las paredes del, de las venas, de las arterias, a eso. ¿Ya? En el cambio, el sistema plasmático, su nombre lo dice, es todos los factores que están en el plasma. Entonces aquí van a intervenir todos los factores del plasma. Todos los que acabamos de mencionar son factores que están en el plasma. ¿Ya? Y este sistema plasmático me va a servir mediante la formación de protomina, trombina y la fibrina. Como anteriormente les dije, el fibrinógeno va a ser el que va a generar o activar que se forme la fibrina. ¿Ya? Ahora, el tercer sistema es el sistema plaquetario. Aquí lo único es las funciones de las plaquetas. ¿Cuál es su acción de las plaquetas? Es sobre la lesión vascular que existe, o sea, en una vena, alguna arteria que haya una lesión. Entonces estas plaquetas se van a adherir, se van a agregar. Y esa agregación plaquetaria puede ser reversible o irreversible. Y así van a formar el tapón plaquetario, dando lugar al coágulo. ¿No? Y por último, el sistema fibrinolítico, que este se encarga en la destrucción del coágulo de fibrina, degrada el plasminógeno a plasmina. ¿Ya? Estas funciones de cada uno de los sistemas, memorízenselo o no sé, pero entra en el examen. Es un pequeño resumen de lo que habla cada uno de los sistemas. ¿Ya? Preguntas ahí para poder empezar con los modelos de examen. Obviamente que deben de estudiar sí o sí toda su guía porque hay algunas preguntas que son como clave, que no hay cómo resumirlo, digamos, tienen que leerlo cuidadosamente. Como por ejemplo, saber los nombres de todos los factores. Sabemos que hay factor del 1 al 13, pero no son 13 los factores, son 12, porque el 6 no existe, ¿no? Entonces, igual les pregunta, digamos, el factor 1 cómo se llama o no sé. Entonces deben de saberlo, todos los factores con su nombre y mayormente en dónde se originaron o dónde fueron creados o de dónde se sintetizan, que igual preguntan en el examen. Ya vamos a ir viendo acá en los modelos de examen. Entonces, en la primera pregunta me dice el, y luego dice proceso que detiene espontáneamente el flujo de la sangre a una determinada presión cuando existe una lesión en el sistema vascular. ¿Qué Ahí sería dice aquí? hemostasis. Digo claro, hemostasia, Exacto. perdón, hemostasia. El, ¿Hemostasia y coagulación o solo hemostasia lo podemos colocar? a ver si le entra, pero también yo deja un campingo. Ya. Podrían poner igual que coagulación. Y aquí dice, se clasifican ¿en cuánto se clasifica? Aquí hay varias respuestas que podrían de poner, porque como estamos hablando de hemostasis y coagulación, podrían poner que se clasifica
en los diferentes sistemas, o si no, irreversible o reversible, o primaria y secundaria. Entonces, todo va a depender de la respuesta que ponen acá al inicio. Si solo ponen hemostasis, hemostasia, aquí sería solo primaria y secundaria. Si ponen hemostasis y coagulación, tendrían que poner los sistemas, los 4 sistemas. ¿Ven? Y el sistema vascular, solo el sistema vascular se clasifica en reversible y irreversible. Pero aquí nos está dando solamente un concepto en general, porque obviamente que la lesión va a ser sí o sí en el sistema vascular, o sea, sí o sí va a ser en una vena, sí o sí va a ser en una arteria, el cual hace o activa a la coagulación. ¿No? Entonces, la segunda pregunta dice, el coagulograma está compuesto por. ¿Por qué pruebas está compuesto un coagulograma? ¿Se acuerdan? Tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de Ya, ¿qué más? protrombina, Tiempo de fibrin- trombina, tiempo de tromboplastina fibrinógeno parcial activada. ¿Qué más? y fibrinógeno. Ya, también entra ahí el recuento de plaquetas, el, ¿cómo se llama esto? Agregación plaquetaria. Todo eso va a entrar en el coagulograma. ¿Ya? ¿Por qué recuento de plaquetas? Porque obviamente necesitamos saber qué cantidad hay de la plaqueta y cuál es el primordial elemento para el sistema plaquetario, para que se forme el tapón. Y la retracción de coágulos es una prueba que no se hace en los laboratorios de aquí, que he visto, no sé en el exterior, pero se basa en que cuando ustedes dejan, ¿no ves? El coágulo formarse en el tubo de vidrio, ese coágulo, em, miden qué tanto se retrae el coágulo. Por ejemplo, cuando se forma el coágulo y ustedes lo inclinan, si ese coágulo está bien retraído y si se desprende del tubo, es una retracción positiva. Pero si ese coágulo no es bien retraído y todavía está medio pegado ahí en el tubo o una parte media líquida así, entonces es una retracción de coágulo negativo. Entonces, igual forma parte de un coagulograma. Si ustedes gustan, lo pueden poner también. O si no, hasta recuento de plaquetas, que eso es lo que se ha visto en el laboratorio, ¿no? Ya. Ahora me pregunta, según a la pregunta número 2, me dice, ¿cuál de ellos verifica la cantidad y la calidad de las plaquetas? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál creen que? ¿Cuál creen? La cantidad ¿El recuento? y la calidad. Le cuento, ¿no? En la cantidad podemos ver el recuento plaquetario. Ahí es el único que me puede determinar cuántas plaquetas hay. Recuento de plaquetas. Y la calidad. Tiempo de sangría. Tiempo de Mm, coagulación. Estas dos pruebas no son tan específicas. Se lo hace nomás por complementariedad, nada más. Las que sí son específicas son estas dos de acá. Y más que todo el tiempo de parcial de tromboplastina activada. Cambio estas dos, puede haber muchos errores. Por ejemplo, en la en tinción, el tiempo de sangría. El error sería de que hayan calentado la zona de punción. Ahí se va a alargar mucho más el tiempo de coagulación o de formarse el tampón. Eso sería uno de los factores. Otro que cuando estén poniendo ustedes o funcionando, lo funcionen muy fuerte o mucho tiempo y que va a prolongar también.
Entonces hay varios errores que se puede cometer en el tiempo de sangría y en el tiempo de coagulación igual, porque tenemos que medir desde que se ve sangre en la jeringa, ¿no ves? Entonces imagínense si no apretan el cronómetro, o sea, no miden bien o lo dejaron los tubitos y se olvidaron y no supieron en qué momento ya se formó el coágulo. ¿Ves? Entonces, estas dos casi no son específicas y no se los toma en cuenta mucho, ¿no? El que sí va a predominar todo son estas dos acá. Y el fibrinógeno, ¿no? Entonces, estas dos pruebas primeras son como complementariedad. Entonces, para mí, la que me va a formar la calidad o me va a dar la calidad de las plaquetas sería el APTT o el TP, cualquiera de esos, pero más que todo el APTT, ¿ya? Las primeras dos no hay que confiarse mucho por los errores que puede cometer un técnico, un bioquímico, son mucho más a las posteriores, ¿no? Peor que las otras son más automatizadas, entonces ahí hay menos rango de error. Ok, sigamos. ¿Cuál verifica los factores de la vía intrínseca? A ver, seguimos en relación al número 2. ¿Ya? Todo esto es como fuera parte de preguntas del número 2, porque correlaciona. ¿Ya? Ahora, después de decir las pruebas en un coagulograma, me dice cuál verifica los factores de la vía intrínseca. El APTT. Población. ¿Cómo? APTT. Ya, eso es igual a, ¿qué es APTT? Tiempo parcial de tromboplastina. ¿No Ajá, sería activa. APTT? Ahí está, pues, APT, APT, sí, APT, eso. Ahora, y el otro, obviamente, va a ser el contrario, ¿no es? El tiempo, o el TP, o el tiempo de protombina. Ya si ustedes gustan, lo abriré. Eso. Ahora, Auxi, disculpe, entonces TP es ¿cuál Tiempo era? de, tiempo de protombina. tiempo de protombina, lo voy a poner entre paréntesis, ¿ya? Y APTT es... Tiempo de protombina. Y el otro es el más largo, el nombre más largo. Tiempo de tromboplastina. Parcial activada es todavía, ¿no? Ya, es. Eso es APTT. APTT. Viene de atrás para adelante. Activada, parcial, tromboplastina, etc. Viene al revés. Ya. Ahora nos vamos a los valores de referencia. Los valores de referencia para tiempo de coagulación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De 8 a 12 minutos. ¿Sí o no? Tiempo de sangría es en minutos de segundo. Creo que es de 2 a 4 minutos, ¿no? Ya. Sí, igual es minuto. De 2 a 4 minutos. Y ahora, tiempo de protombina, minuto o segundo. 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 ¿Cuánto? 11 Eso a 13. 11 a tienen 13 o que varía. recordarse bien y no confundirse, ¿ya? Porque tiempo de coagulación en minuto, tiempo de sangría en minuto.
tiempo de protrombina, segundo, el APTT también, segundo, pero en cambio el fibrinógeno no se reporta en segundo, ¿ya? Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto me dijo de tiempo de protrombina? No sé si está entre 11 a 3, 11 a 13 segundos. ¿Qué dicen los demás? 11 a 13. Ya. Puede variar un poquito, va a depender mucho del kit o la marca que se vaya a utilizar, ¿ya? Un Disculpen, poquito varía, en, no varía mucho. Sí, en el dígame. tiempo de coagulación, está de 6 a 12 Ah, en ya. la Igual, guía. como ustedes se recuerden, por eso les digo, va a variar un poquito según al kit que vayan a utilizar. ¿Ya? Entonces, si ustedes se basan en la guía, entonces se recuerdan cómo está en la guía. No creo que les ponga mal por dos rangos, digamos, o dos numeritos, porque no, siempre varía de uno a otro, a otra marca varía un poco, ¿ah? No siempre va a ser de 6 a 12, 6 a 12, no, va a variar un poquito de algunas marcas. Entonces, por eso que igual se lo va a hacer valer, pero tiene que estar entre ese número. Tampoco van a poner un tiempo de coagulación de 2 a 3 minutos o de 15 a 20 minutos, ¿no? No, no, ¿ve? Eso, ya, entonces estamos bien. Ahora, en fibrinógeno les decía, no se reporta el resultado en segundos. Se reporta en miligramos de decilitro o gramos de decilitro. ¿Cuáles les indicaron en su clase? ¿Miligramos o gramos? Va a depender para que ponga el valor yo. Si es miligramos de decilitro, puede venir de 150 a 350. Hay otro que, por ejemplo, el de Comaste que me pone de 200 a 400 miligramos de decilitro. Y si fuera en gramos, sería el de 200 y 400 sería de 2 a 4 gramos. Entonces, por eso les digo, va a variar, varía un poquito, sí, pero no creo que les pongan mal por eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les indicó la autora? ¿En miligramos o decilitros? ¿Qué le dijo? Perdón, miligramos o gramos. ¿Qué les dijo la autora? ¿Cómo quiere que reporte? ¿Lo vieron esta parte? ¿O no? Hola, ¿hay alguien dónde está? La verdad no No me me acuerdo, acuerdo. nosotros digamos, no me acuerdo si fue miligramo o en gramo. Ya, el cual está en su guía es en miligramos. Ya, y dice esto, 150 a 350 miligramos. Pero el reactivo que se utilizó en clase fue de cromates, y ese cromates me decía de 200 a 400 miligramos de cilitro, y si era en gramos, de 2 a 4 gramos de cilitro. Entonces, vean, varía solamente poco, pero está por ahí, digamos. Se relacionan una marca con otra, no varía mucho. Entonces, por ello que les digo que no creo que les ponga mal si no ponen exactamente ese número, pero tampoco pueden variar mucho también, ¿ya? Entonces, si gustan, es mejor que lo hagan como está en la guía, sí, para que tengan un respaldo si tienen algo que reclamar. Ahora sí, vamos con la parte que siempre entra, aunque sea el segundo parcial o final, lo que sea, siempre entra esta parte donde pregunta casos clínicos o más o menos casos clínicos sobre hemograma. Y ya saben, ¿no? Les pone las áreas, las diferentes áreas, y ustedes deben de relacionar con lo que está en la pregunta con las áreas. Por ejemplo, la 7 dice, si yo tengo un paciente con una área 2 disminuida, sería que mi hematocrito, mi hemoglobina, mi glóbulo rojo están disminuidos. Ahí, por el momento, si está disminuido los tres, ¿qué sería? Si paso a paso, si van, mejor le van a entender.
El área 2 está disminuido. Significa que mi hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos están disminuidos. ¿Qué enfermedad sería ahí? Anemia. Anemia. Ya. Anemia con Anemia. cuadro febril. Y dice, y con la área 3 también disminuida. La área 3 me da el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos tres, o los dos primeros, me dan el nombre y me dan el apellido de la anemia, ¿no? La área 2 solo me dice que es anemia. Entonces, si el volumen corpuscular medio está disminuido, ¿qué vendría a ser su otro apellido? Microcítica. 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 Y la hemoglobina corpuscular media está disminuido también. ¿Qué sería ahí? Hipocrómico. Hipocrómica. Exacto. Ahora sigamos leyendo. Respecto a los valores referenciales. Y además está aumentada la área 1. Se trata de, obviamente, si el área 2 está disminuido, el área 1, perdón, sí, el área 2 está disminuido, el área 1, que es el BCG, estaría aumentada. ¿Ves? Siempre es lo contrario. Entonces, hasta ahí ya hemos respondido esto. Vamos con la 8. Me dice, si mi paciente está con un aumento del área 2, aumento ahora me dice, del área 2, y una disminución del área 1, siempre va a lo contrario, si el área 2 está aumentada, ahora mi área 1 va a estar disminuida. Y además con un aumento del área 4 y el área 5. Hasta ahí, ¿qué sería? A ver. Puede ser una hemoconcentración o una poliglobulia. Ya. Vamos a seguir leyendo. Dice, área 6 tiene una neutrofilia y una linfopenia. Se trata de... ¿Qué sería? Camila, disculpa una pregunta. ¿Dónde puedo conseguir o dónde está esto para ver estos casos clínicos, por ejemplo, si está bajo o alto, qué enfermedades tiene? ¿Dónde puedo saber eso? ¿O dónde está para buscarlo? Está en la última parte de la guía, donde dice, a ver, me voy a fijar qué página. 57, interpretación de hemograma. Ahí está todo, ¿no? Cuando está bajo, cuando está alto. Sí, igual hay un cuadrito en la última parte, en la página 63, 64 y 65 todo, en donde te pone un montón de enfermedad y en qué caso va a ser. Ah, ya. Ya. Gracias, Camila. Ya. Esto es en la guía de teoría, ¿no? Sí, la guía de teoría. Todavía no hemos entrado al laboratorio. Un proceso infeccioso bacteriano. Ya. ¿Por qué bacteriano? Por Por la la neutrofilia. y una linfocitopenia. Ya, pero además hay una hemoconcentración. Podría ser por una deshidratación o qué sé yo. Hemoconcentración con infección bacteriana. Esa hemoconcentración es por la neutrofilia y leucopenia, ¿no? O No, linfopenia. la hemoconcentración es porque hay bastantes, dice área 2 elevada o aumentada. El área 2 me dice hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos. O sea, están aumentados. Y también me dice que está aumentado el área 4, que es la plaqueta. Y también los recuentos blancos. Entonces, todo está aumentado. Sería una hemoconcentración con infección bacteriana. Ya, gracias. Hasta una poliglobulia podría ser aquí, con infección bacteriana. ¿No? Ahora en la 9 me dice si el paciente presenta una área 5 muy disminuida.
El área 5 era recuento de blancos, ¿no ve? Muy disminuido. Ahí hay, ¿qué hay? Leucopenia, ¿no ve? Genial. Y además Leucopenia. presenta una área 6 con neutropenia y una linfocitosis. ¿Qué infección sería aquí? Cuando hablamos de los leucocitos, sí o sí, infección. En su cabeza pónganse infección. Cuando están alterados los leucocitos. ¿Y en cuál se van a basar qué clase de infección es? Según a la fórmula leucocitaria. Acá me dice neutropenia, significa que los neutrófilos están disminuidos, y una linfocitopenia. ¿En qué caso se da esto? Una infección viral. Infección Una viral. infección viral, exacto. Una infección viral. Vi yo que en este modelo de examen lo habían resuelto y habían puesto dengue. Yo no puedo decir dengue. ¿Por qué? Porque solamente me está diciendo que está disminuido neutropenia y los linfocitos. Sabemos que el dengue también tiene tendencia a disminuir las plaquetas. Cuando ya me hable de disminución de plaquetas, ahí yo puedo decir, entre comillas, dengue. Tampoco puedo asegurar de que es dengue sí o sí. ¿Ve? Entonces, con dos cosas que les mencionen en un hemograma no pueden decir qué clase de enfermedad es. O decir es dengue, zika, no sé, chikungunya, no. ¿Ya? Pero sí pueden decir que es una infección viral, que es en general. ¿Cómo vamos a saber qué clase de infección viral es? Con pruebas de biología molecular, un PCR, una inmunocromatografía para ese antígeno específico del virus que estemos sospechando, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Es un un paciente con el área 5 aumentada. El área 5 era los leucocitos. Área 6 con neutrofilia y eosinofilia. Se trata de... ¿De qué se trata? ¿Te acuerdas? Una infección parasitaria. Infección parasitaria. Ajá, cuando nos hables de leucocitos, lo que sea, disminuido, aumentado, infección. ¿Y cuál va a saber si es bacteriana, parásito? La fórmula leucocitaria. ¿Por qué digo parasitaria aquí? Por la eosinofilia. ¿No ve? Por También la la puedes decir un ratingo, porfa, desde el comienzo. Es solo de los Yo casos. lo voy a pasar esto ya al grupo. Ay, ya, gracias. Y así resuelto. Lo voy a pasar, no se preocupe. Ya. Ya, gracias. Ahora sí, vamos a otro modelo de examen. Me dice, aquí ya me pregunta ya sobre los sistemas, lo que yo les daba un resumen al principio. Me dice el sistema, me deja un espacio, factores de contractibilidad, permeabilidad y tengo que seguir complementando. Entonces, ¿cuál sería aquí? Según a lo que les puse. ¿Se acuerdan? Volvemos acá. Esto, ay, no sé si lo han llevado con la doctora Karina. ¿Han llevado esta parte? Juan, Esto de los sistemas. No habló la doctora de eso. Solo habló del sistema de coagulación y sistema de fibrinolítico. Pero no entró en detalles de estos 4 sistemas, según lo que vi en la grabación. Ya. ¿Y la doctora Lina? Ella sí lo explicó. Sí, lo explico. Ya. Entonces, en el primero, en la pregunta 1, me está hablando del sistema vascular, ¿no? Pero me lo ponen en desorden, me puso, ahí no recuerdo, permeabilidad y contractibilidad, creo. Tendríamos que aumentar integridad vascular y fragilidad vascular.
Entonces aquí vamos a poner ahí, vascular. Sistema vascular directamente se pone factores de contractibilidad, permeabilidad,